Vamos ahora a compartir más detalles de lo que se llama el último primer día. Es una modalidad tomada por alumnos de la escuela secundaria que están cursando el último año del colegio secundario, el último año de clases. Entonces, ¿qué hacen? Festejan este último primer día del ciclo lectivo. Están en un boliche, en algún lugar, toda la noche despiertos para ir luego a poder festejar o ser parte de este primer día de clases. El primer día de clases, último, porque ya termina en el colegio secundario. Y con este tema está Clara Barrenechea, nuestro móvil en vivo, para contarnos más detalles, porque no siempre terminan bien este tipo de fiestas. Clara, buenas tardes. Buenas tardes, Yamila, así es. Ayer comenzaron las clases en los colegios secundarios y es por eso que se volvió a hablar de esta tradición polémica, cuanto menos peligrosa, que tienen los jóvenes antes de iniciar el último primer día de clases. Así también se denomina esta tradición, que tiene varios aspectos problemáticos. Uno de ellos es que se realiza la noche previa al inicio del ciclo lectivo del último año del colegio secundario. Entonces los chicos asisten a clases sin dormir. Pero otra de las características alarmantes de esta tradición, por llamarlo de algún modo, que realizan los jóvenes, tiene que ver con el consumo en exceso de alcohol e incluso en algunas ocasiones, en algunos grupos, también el consumo de drogas. Es por ello que nosotros estamos en compañía de Adrián Barbarulo, quien es periodista, como todos ustedes saben, es docente y también es especializado en temas de educación, para problematizar cómo se dan estas tradiciones, por qué los jóvenes generan este tipo de rituales que son peligrosos y de qué manera deberíamos o podemos intervenir los adultos, porque por supuesto que cuando hablamos de estos temas donde los protagonistas son los jóvenes, quienes tenemos la responsabilidad somos los adultos. Así que lo voy a dar la bienvenida en este caso a Adrián Barbarulo para que pueda reflexionar con nosotros, quien es docente también en un colegio secundario, sobre cómo podemos intervenir los adultos o por qué cree que se dan estos rituales vinculados a los excesos en esta despedida, en este año tan importante que es el último año de los chicos del secundario. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes Clara, buenas tardes para todos. Es una realidad, es un ritual que en realidad empezó primero en Capital Federal y en La Plata, y que hará cuestión de 3 o 4 años que llegó a la ciudad de Mar del Plata. Y también la otra realidad que hay que marcar es que suele ser de la mayoría de las escuelas secundarias de clase media alta, que son los que terminan participando de este tipo de mal llamados festejos, porque en realidad termina transformándose en un hecho peligroso para los chicos, para los jóvenes, para los adolescentes, que muchas veces no miden las consecuencias, que eso también es propio de la etapa vital que están viviendo. Estamos hablando en este caso de algunas cuestiones que vinculan prohibiciones específicas, como es que los jóvenes menores de 18 años compren y consuman alcohol, y un dato más alarmante es que en muchas ocasiones se da en exceso, poniendo en riesgo las vidas de estos jóvenes. Sí, evidentemente la idea pasa por ahí, pasa por tratar de festejar de alguna forma con excesos, y que tiene la complicidad de muchos para poder formar parte de este mal llamado festejo del último primer día de clase. Sobre todo porque hay muchos adultos que son los que en definitiva terminan generando este tipo de encuentros. Por ejemplo, la mayoría de este tipo de encuentros no se realiza en casa de familia, sino que se realiza en locales de alquiler. Por lo tanto, un menor que yo sepa no puede firmar un contrato para alquilar un local de ese tipo. Por lo tanto, hay un adulto que está avalando esto. Y a la hora de compra de alcohol, la situación es que los adolescentes, los jóvenes en todos los tiempos se la rebuscaron para poder buscar comparar algo que estaba prohibido. Y después a todo esto hay que sumarle los trabajos que se pueden ir haciendo para tratar de generar que esto no se lleve a cabo. La mayoría de las escuelas, Clara, empiezan a trabajar varias semanas antes con reuniones de padres para ver de qué forma este festejo de alguna manera puede ser amenguado. No tiene que ver solamente con el festejo del último primer día, que evidentemente es algo para festejar, sino con el modo de llevarlo a cabo y tratar de legalizar algo que está absolutamente prohibido. O sea, un chico no puede tomar alcohol, no puede estar toda la noche despierto antes de ir a clase, no puede llegar en estado de ebriedad al colegio. Eso no implica que todos lleguen en esa situación, pero sí implica que evidentemente ocurre.
Adrián, en tu caso como docente, ¿cuál es la iniciativa que se ha tomado desde la institución en la cual vos participás para intentar buscar alguna alternativa sana de festejo del último día de clases para los jóvenes? No solamente en la escuela donde yo trabajo, tengo contacto también con otros colegas de otros establecimientos, incluso no solamente de Mar del Plata, sino también de Capital Federal y de La Plata, que proponen festejos armados a la medida de lo que pueden hacer los chicos, en campos deportivos, en algún encuentro en los recreos, con algunas murgas, batucadas, pero aparece rápidamente la transgresión, que si bien forma parte de los adolescentes la necesidad de transgredir, muchas veces lo que también es muy dificultoso es la respuesta que se obtiene de los adultos, y no en este caso de las escuelas o los directivos o de los profesores, sino también de cómo se maneja en cada una de las casas esta situación de que el chico llegue al colegio sin haber pasado la noche en su casa. No sé, pienso que tal vez para los que están en mi generación, que tenemos entre 30 y 40 años, si a nosotros le hubiésemos planteado a nuestros padres que el primer día de clase no íbamos a dormir en casa y íbamos a estar toda la noche de festejo, nos hubiesen dicho que no de una manera más fácil. La situación es que hoy tratar con los chicos no es de la misma manera que se trataba hace 10 o 15 años atrás. Yamila, Adrián te está escuchando. Hola Adrián, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Yamila, ¿cómo te va? Bueno, te estaba escuchando recién y no soy madre, pero coincido también porque puedo verlo, porque es cotidiano, que es muy difícil llevar a un chico de 18 años, más que nada decirle no podés esto o no podés lo otro, es difícil poner los límites, y esto de que los padres tienen que trabajar antes con las instituciones para que no suceda. Sabemos que hay escuelas que lo hacen, pero no queremos tampoco que esto pase a mayores, porque también se conocen chicos menores de edad que han llegado en coma alcohólico por los excesos o por sobrepasarse, también por culpa de otro adulto. ¿De qué manera y cuándo tienen que empezar a actuar los padres para que sea diferente el modo en el que festejen este día? Mira, Yamila, me parece que todavía no se ha encontrado la solución, porque evidentemente este tipo de festejos todavía no se ha podido coordinar de alguna manera para que sea relativamente ordenado. Lo que pasa es que un festejo ordenado para jóvenes de 17 años, claro, por lo pronto no tiene que tener consumo de alcohol. Y yo no sé si los chicos verdaderamente entienden eso, o si son los adultos puntualmente los que tienen que hacer entender que en ese momento, en esa situación, no se puede llevar adelante, que los jóvenes van a transgredir, o que los adolescentes en este caso, porque estamos hablando de chicos de 17 años lo que empiezan el último año del secundario, son menores de edad. Está claro de que ellos no lo van a entender de manera clara, y muchas veces hay que poner un freno. Cuando nosotros empezamos a revisar algunas de las cuestiones que tienen que ver con la situación de los festejos de los adolescentes en los últimos años, si nos remontamos a algo que pasó en 1995, por ejemplo, fue trágica la decisión que cambió lo que eran las fiestas de egresados de los alumnos de las escuelas de Mar del Plata. Hasta el año 1995 las fiestas de egresado eran libres, con canilla libre, donde se permitía muchas veces el consumo de alcohol en exceso. En ese año, en 1995, una alumna de la escuela Minerva, saliendo de donde se llevaba a cabo esa fiesta de egresado, tuvo un accidente y falleció. Una de las cuestiones puntuales de eso fue el excesivo consumo de alcohol. A partir de ahí se cambió la norma. Claro. Y me parece que es necesario empezar a dar una discusión en este tiempo para que no se llegue a lo que pasó en el año 1995. Nadie quiere que esto vuelva a pasar, por eso es necesario empezar a discutirlo y ponerse los pantalones en este tipo de situación y de conflicto, que está claro que no es de fácil resolución. A tu criterio como periodista... ¿Qué tiene que ver? Sí, no, quería preguntarle que a su criterio como periodista especializado en el tema, de qué manera reaccionan las instituciones y cómo pueden colaborar con los padres para que esto también no suceda. Bueno, lo mencionábamos recién cuando hablábamos con Clara, ¿no? Las reuniones de padres de manera informativa para ver de qué manera desde la casa se puede trabajar de alguna u otra manera y consensuar el ingreso de los chicos en los establecimientos educativos, que tiene que ser de manera ordenada
y además teniendo en cuenta todo lo que la Ley Nacional de Educación implica, ¿no? Por ejemplo, vos no podés dejar a un chico en la puerta de la escuela, no le podés prohibir el ingreso. Si el chico llegó y si no está en condiciones, tampoco podés prohibirle el ingreso, porque en ese momento, cuando el chico está en la puerta del colegio, si vos le cerrás la puerta y a ese chico le pasa algo, la situación va a pasar todavía a mayores y vamos a empezar a buscar nuevos responsables sobre algo que todavía no pasó y que claramente se quiere evitar. La única forma, Yamila, hasta el momento que se trata de buscar algún tipo de solución es con la charla, tratar de consensuar de qué manera los padres y las instituciones pueden colaborar, pero por sobre todas las cosas habría que empezar a disminuir el exceso. Y la colaboración no es solamente de la escuela y de los padres, sino también de esto que marcaba, ¿no? De otros adultos que también participan de esto, los que alquilan los lugares, sí, que de la inspección municipal se estuvo trabajando en la semana. Claro, se estuvo trabajando en la semana, incluso desde Movilidad Urbana se les pidió a los autos de fantasía o al trencito, al barquito, que no alquilaran durante la noche del domingo para el lunes ningún tipo de estos vehículos para tratar de trasladar a los chicos a la escuela y seguir en ese transporte el festejo, ¿no? Adrián, bueno, yo quería hacer una pregunta, Yamila, en este caso, para aprovechar la presencia de Adrián, y tiene que ver con que esto que mencionabas hace un rato de la alumna del Minerva y cómo eso había cambiado algunas cuestiones. Recordemos que también cuando hablamos de los viajes egresados también varias veces tuvimos que cubrir trágicamente que los excesos de los jóvenes ponían en peligro sus vidas y las transformaciones que hubo en materia legislativa, incluso ordenanzas posterior a ello, en algunas cuestiones como revisar los micros antes de los viajes para detectar si llevaban alcohol y otras aristas vinculadas al alcohol, a los jóvenes y a los excesos. En este sentido la pregunta era hasta dónde, decíamos, en la venta de alcohol a los jóvenes, en el consumo en lugares públicos como bares, etcétera, hay responsables que son adultos, digo, hasta dónde debemos intervenir punitivamente con la responsabilidad de los adultos y hasta dónde tenemos que apuntar a generar otros sentidos de pertenencia entre los jóvenes que no tengan que ver con el consumo de alcohol como protagonista, con los excesos, para poder validarse entre ellos y empezar a apuntar a un cambio cultural. Me parece que es la madre de todas las batallas, esa, ¿no? Digamos, tratar de buscar la vuelta de qué forma los excesos de los chicos no generen este tipo de hechos puntuales que terminan siendo puntos de inflexión, ¿no? Nosotros estamos mal acostumbrados en este país a llamar puntos de inflexión a cuando hablamos de algo trágico. Y en realidad tenemos que lograr que el punto de inflexión se genere antes, ¿no? Digamos, desde la conciencia, desde la responsabilidad de cada uno de los adultos que forman parte de esta tarea. Unos en la parte educativa y otros en la parte de lo que tiene que ver con el trabajo permanente, ¿no? Digamos, esto que hablábamos hace un rato, el consumo de alcohol, que los chicos de alguna u otra forma consiguen comprar alcohol con la prohibición que existe. Acá tenemos que ser muy claros, en algún momento todos lo hemos hecho. Me parece que también conociendo un poco de esa historia, ver de qué manera se los puede acompañar a los chicos, porque ese camino lo van a transitar, pero lo tienen que transitar de la manera más sana, sin buscar que esto se legalice. Yo no puedo buscar que un chico de 17 años me diga que un adulto le diga que está bien eso que va a hacer. No, está mal. Claramente está mal y eso es lo que no puede quedar en discusión. Adrián Barbarulo, periodista especializado en temas de educación y docente, muchísimas gracias por habernos acompañado en este telediario. Muchísimas gracias a todos, saludos Yamila y saludos a todos. Bueno, Yamila, entonces escuchamos la palabra de Adrián, que nos ayudaba a pensar cómo se puede intervenir en materia de generar cambios culturales que implique que los jóvenes no sigan exponiéndose en riesgos en estas llamadas fiestas de inicio de clase que tienen que ver con algunas situaciones de riesgo. Muy bien, Clara, le agradecemos mucho a Adrián. Hasta luego, nos despedimos. Hasta luego.